Bendita eres María que creíste. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó y salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos meditando el comienzo de la vida pública de Jesús, que fue una misión evangelizadora. Como dice el profeta Isaías, una gran luz ha penetrado en las tinieblas. El mundo, el pueblo que vivía en la oscuridad, ha visto una gran luz. Es Jesús, con ese amor que todo lo arrolla, todo lo envuelve, que va predicando por todos los pueblos y sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, que nos muestra cómo es su acción amorosa en medio del mundo y cómo ésta también se prolonga a lo largo de los siglos por medio de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Es muy bueno entonces tener en cuenta que la misión de Jesús es salvar a la humanidad. San Juan Bautista lo dice de manera muy bella: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, como decía el Papa Pío XII, no tenemos conciencia de pecado, y ese es el mayor pecado de la humanidad. Así decía el Papa, un poco en forma irónica, pero es la pura verdad. Jesús dice que en su nombre la Iglesia, sobre todo la cabeza de la Iglesia, los clérigos, los sacerdotes, principalmente los obispos, tenemos el poder, no nosotros, sino Jesús a través nuestro, de sanar enfermos en su nombre. Así es, hermanos, se pueden sanar enfermos en el nombre de Jesús. No solo enfermedades físicas, sino las más duras, que son las del alma, heridas profundas del alma, de falta de perdón, por ejemplo, de heridas, traumas que están arrastrándose desde la niñez o hasta incluso desde la gestación y herencias familiares. A veces los psicólogos pueden diagnosticar estas situaciones dolorosas, pero hasta ahí nomás llegan, ¿no? Entonces el único que puede sanar de verdad es Jesús. Y Él dice: en mi nombre ustedes sanarán enfermos. Así es la tarea de la Iglesia. Y también en mi nombre ustedes expulsarán demonios. Y lo primero que hace Jesús, efectivamente, en la sinagoga de Cafarnaúm, poquito antes de venir a la casa de Pedro, donde sanó a su suegra, fue expulsar a un endemoniado. Expulsar al demonio de un pobre hombre. En el fondo era un demonio impuro. Fue el primer milagro de Jesús. Y eso también es necesario tenerlo en cuenta, hermanos, porque nosotros hoy sentimos el peso de las enfermedades físicas. Eso se demostró en la pandemia, ¿no es verdad?
por sanar el cuerpo, estuvimos dispuestos a encerrarnos durante 2 años e inclusive cerrar las iglesias. En muchas partes no había misa porque se consideraba, en mi perspectiva, en forma totalmente equívoca, que las iglesias eran uno de los lugares más peligrosos para la pandemia. En el fondo estamos demostrando que le damos más importancia a la vida del cuerpo, la salud del cuerpo, que es buena, que es necesaria y hay que cuidarla, pero no le damos tanta importancia a la vida del espíritu, a la parte más íntima del hombre, ¿no? Que también se enferma y que al enfermarse repercute también en el cuerpo y en todo el tejido familiar, social, comunitario. Así es, queridos hermanos, que hoy día la palabra de Dios nos habla claro. Jesús no solo vino a sanar enfermedades físicas, sino también enfermedades profundas del alma. Sanaba el cuerpo y expulsaba a los demonios. Al llegar a la casa de Pedro, que se llamaba Simón en esa época, no estamos al comienzo del Evangelio, Simón, su hermano Andrés, este Pedro estaba casado y tenía una suegra, y la suegra estaba con fiebre. Y le dicen a Jesús: mira, la suegra está con fiebre. Inmediatamente Jesús va donde ella, la toma, la asegura de la mano y la levanta. Y ella quedó completamente curada de su fiebre y se pone a servir a Jesús y a los discípulos. Se convierte en una discípula del Señor por esa experiencia de sanación que seguramente no fue solo de su cuerpo, de su fiebre, sino también de otras heridas que yo les comentaba antes, ¿no? Muy profundas del alma. Así es que eso es muy bonito. Me quiero detener un poco en el verbo que utiliza el Evangelio. En el español traducido no se trata tanto, dice que la tomó de la mano, que estaba ella en la cama, Jesús la tomó de la mano y la levantó. En el original, en que fue escrito en griego, dice el evangelista Marcos, kratesa, que es un verbo que es difícil entenderlo en español, pero que es mucho más que tomarla, es como agarrarla y asegurarla, aprehenderla y, por decir así también, empoderarse de ella, ¿no? Eso hace Jesús al tomar la mano de esta mujer, se empodera de la enfermedad y la saca para afuera. Y también se empodera, entre comillas, ¿no es cierto?, posee de alguna manera todo el cuerpo y el alma y la vida entera de esta mujer que se deja llenar del amor de Jesús. Porque el amor de Jesús puede ser tan potente en la vida de una persona que nos puede hacer cambiar de un momento para otro. Como Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan dejaron las redes, dejaron todo y de un día para otro se convierten en apóstoles, seguidores de Jesús. Y eso nos puede ocurrir a todos. Qué bueno sería tener esta santa posesión del Espíritu Santo en nuestro corazón y del amor de Cristo en nosotros. Que estemos realmente sometidos por el amor de Dios, por decir así, ¿no? Libremente, por supuesto. Yo libremente me someto, me hago siervo de Dios, un esclavo del Señor, como dice la Virgen. He aquí la esclava del Señor, porque eso es lo que nos da más libertad. Según San Agustín, hay 2 tipos de libertad. Está la libertad en que yo puedo hacer lo que yo quiera y elegir entre el bien y el mal según mi perspectiva de lo que es bueno y malo, pero hay una libertad con mayúscula que es ponerme bajo el dominio de Dios. Yo ya no mando en mi vida, sino que yo digo de verdad, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra y también en mi vida. No quiero hacer más mi voluntad. Señor, empodérate de mí, haz de mí lo que quieras. Y eso nos libera, eso nos salva, eso nos sana y nos cura todas nuestras heridas, porque el Señor no viene a tiranizar nuestro corazón, sino que viene a traernos vida, paz, amor, alegría, y unidos a Él establecemos una nueva relación con Dios que nos cambia por completo. Así también los apóstoles y esta mujer, la suegra de Pedro,
al sentir el amor de Cristo, al vivirlo profundamente, se convierten en sus discípulos, en sus misioneros, y continúan la obra de la Iglesia, es decir, se pone a servir a la comunidad. Todo aquel que experimenta la conversión y este encuentro profundo con el Señor. Entonces, queridos hermanos, tenemos que elegir nosotros, ¿no? Queremos ser poseídos. ¿Por quién? Por el espíritu de este mundo, que son los demonios, ¿no es cierto?, que son nuestras pasiones desordenadas, que en el lenguaje más teológico se conoce como concupiscencia, o queremos ser poseídos por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Aquí cada uno tiene que tomar su decisión, pero nosotros vamos a tener algún Señor, ¿no? Y Jesús dice, no se puede servir a dos señores. O servimos a un Dios verdadero, o servimos al Dios de este mundo, que es el dinero. Mamón se llama en el lenguaje que dice el Evangelio, no es Mamón, el Dios de la riqueza. Entonces hay que elegir a quién voy a servir, a quién me voy a someter. Yo elijo a Jesús, no sé ustedes. ¿Quieren que Jesús sea nuestro Rey, nuestro Señor, que viene no a, tiranizarnos, no viene a ser un dictador de nuestra vida, sino que viene caballerosamente a preguntarnos si nosotros queremos abrirle nuestro corazón para que Él realice su santa voluntad en cada uno de nosotros. Eso yo creo es mucho más bonito. Ayer tuve una experiencia que quiero compartir con ustedes. Después de la misa hubo un bautizo y fíjense que a lo mejor la catequesis de nuestra parroquia no está funcionando muy bien, pero ni los papás ni los padrinos tenían idea de lo que significa el bautizo. Estaban bautizando a su hijita y yo les pregunté, ¿ustedes por qué quieren bautizarla? No sabemos, padre, todos lo hacen. Bueno, pero ¿qué significa bautizar a su hija? Su hija necesita bautizarse, ¿por qué? Para que Dios le dé una bendición. No, es mucho más profundo que eso, ¿no? Miren, les pregunté, ¿su hijita necesita ser liberada de algo malo, de algún pecado, incluso un exorcismo? Porque en el ritual de bautismo hay un exorcismo. No, dijeron, no, nuestra hijita es perfecta, es maravillosa, es linda, es tierna, es bonita. Cierto, una niñita preciosa de 1 año y medio. Pero, aunque ellos no se den cuenta, aunque no nos demos cuenta, todos venimos al mundo con el pecado. Venimos con una marca muy profunda del mal, se llama pecado original. Y ese pecado que heredamos de Adán y Eva marca tanto nuestra vida que, aunque nos bauticemos, continúa la tendencia al mal y hay que estar luchando siempre con la fuerza, la gracia de Dios que nos da el bautismo, por supuesto, y la atención continua a todo lo que es de Dios. Tratar de hacer la voluntad de Dios con los demás sacramentos, con la oración, con la penitencia, con una vida de participación en la iglesia y de tratar de que nuestra casa, así como la casa de Pedro, se transforme en una iglesia doméstica. Es decir, que en nuestra familia se dé un ambiente comunitario de fe, donde todos podamos ir creciendo y desarrollando todo lo que está contenido potencialmente en el bautismo, es decir, que seamos verdaderos hijos de Dios, porque si no, la concupiscencia nos va a arrastrar. ¿Qué es la concupiscencia? Es como la fiebre que tenía esta mujer, esta suegra. Yo en estos días también tuve una fiebre terrible, como la segunda semana de enero, un principio de bronconeumonía que no lo pasé nada de bien, con fiebre con 39 grados para arriba varios días, y cuando uno está con fiebre, sufre harto, ¿no? Y uno siente, estoy poseído por algo y no me puedo liberar. Una dolencia física que me penetra todo mi ser. Entonces, qué maravilla sería que viniera Jesús y me levante, se empodere de mi vida con su Espíritu Santo, como lo hizo con la suegra de Pedro. Pero hay una fiebre mucho peor que la del cuerpo, que es la fiebre del alma, la concupiscencia que les mencionaba, que se divide en 7 pecados capitales. ¿Ustedes conocen los 7 pecados capitales? Hay una serie, una película, a lo mejor esto no le va a gustar a los niños,
pero es bueno denunciar lo que es malo y que trata de mostrarse como bueno. Hay una película que es muy perversa, se llama Los Pitufos. Ustedes no me van a creer, ¿no es cierto? Los pitufos son totalmente diabólicos. ¿Por qué? Porque los 7 pitufos, primero que nada, son gnomos, son espíritus del bosque, ya está indicando algo de la brujería. Y cada uno de esos pitufos representa un pecado capital, uno de los 7 pecados capitales. El jefe de todos los pecados capitales es el pitufo que se viste de rojo, representa la soberbia, la soberbia, ¿no? La soberbia es algo terrible, hermanos, porque es creerse que uno es más que Dios. Yo me pongo por encima de Dios. El soberbio es un acomplejado. Los psicólogos saben lo que es tener complejos de superioridad o de inferioridad. Es no aceptarse como uno es realmente. Es creerse lo que uno no es. El soberbio no es capaz de reconocer a Dios como Padre, a Dios como Creador, sino que dice: yo hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero. Yo determino lo que es mejor para mi vida. Eso es la soberbia y es el pecado principal. De ahí vienen todos los otros pecados capitales. Vamos a ir nombrando uno por uno. El otro pecado fuera de la soberbia es la avaricia, que nos tiene agarrados. Realmente la avaricia se ha empoderado del corazón de la humanidad, que busca siempre tener más, conquistar más dinero, tener más puestos, tener más títulos, para poseer más bienes mundanos. Y cuanto más dinero tenemos, menos satisfechos estamos, porque lo material no llena el corazón del hombre que tiene este fondo espiritual. Después viene, en tercer lugar, la lujuria, otro vicio capital terrible que nos tiene totalmente desarmados como sociedad, que ha destruido completamente la familia y la visión de una verdadera familia cristiana, ¿no? La lujuria, es decir, no vivir la castidad, no vivir la pureza, no respetar el cuerpo como un templo del Espíritu Santo, es algo que realmente puede esclavizar al ser humano. Tal vez peor que el alcoholismo, incluso peor que la drogadicción, que es algo terrible, terrible, porque uno ve cómo una persona drogada y viciada destruye todo su cuerpo y su alma. Pero peor puede ser todavía el vicio de la pornografía, que hoy en día es algo tan accesible, incluso para los niños en Internet y para los adultos también. Y es algo que se empodera malignamente del espíritu de un ser humano. La pornografía es vivir realmente esa prostitución, ¿no? Porque la palabra porné significa eso, prostitución, de un modo tan terrible, hermano, que destruye, mata completamente el alma del ser humano y deja totalmente deshecha la vida cristiana en una persona y sometido a ese vicio, porque quien está con eso difícilmente se puede liberar de ese vicio. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién puede decir yo no necesito de la ayuda de Jesús? ¿Quién puede decir yo no tengo fiebre? No tengo esa fiebre del alma, ¿no? Que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia que hace tanto daño, hermanos, tanto daño. Hay muchas personas que creen, yo creo razonablemente, que estos incendios que están ocurriendo en Viña del Mar, en Valparaíso, son provocados por el mismo hombre. Entonces, ¿por qué puede haber tanta maldad de decir yo quiero quemarlo todo? No quiero que nadie sea feliz, no quiero que nadie disfrute de un bonito bosque, de un buen aire, de una casa. No, quiero quemarlo todo. ¿Por qué alguien puede tener esa maldad dentro del corazón? Porque está poseído por el espíritu de la envidia. La envidia es gozarse malignamente con el mal del prójimo. Yo quiero que los demás sufran. Como yo tengo herida, yo estoy sufriendo, quiero que todos sufran como yo. Entonces, realmente es algo terrible la envidia, y es una de las ramas diabólicas de la concupiscencia que está metido en el corazón de todo ser humano. ¿Cómo necesitamos que venga Jesús, nos tome de la mano y nos levante, nos haga
resurgir de nuevo, porque para Dios nada es imposible y podemos liberarnos de esos pecados. Y sí, voy a seguir hablando del quinto pecado capital, que es la pereza, la flojera. La pereza peor, la flojera del alma, es decir, mi vida ya no tiene sentido. Como decía el profeta Job en la primera lectura que escuchamos, mi vida es como una lanzadera, es como una flecha que va tan rápido, pasa tan rápido y no tiene sentido. ¿Para qué vivir? Decía él. No le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque la persona que no vive para Dios, que no pone a Dios en su corazón en el primer lugar, entonces pierde completamente el sentido de la vida y llena su vida perezosamente de muchas compensaciones que nunca le van a satisfacer de verdad. Eso es el vicio terrible de la flojera. Algunos dicen que es la madre de todos los vicios. Después viene la ira, la rabia, llenarse de odio, ¿cierto? Y perder la capacidad de tener compasión y paciencia. El que se llena de ira quema su propia alma con ese sentimiento tan malo, tan corrupto, ¿no? Y por último, tenemos la gula que es tan complicada, ¿no? Porque la gula no es solamente comer mucho, sino que buscar cosas ricas para comer, ¿sí? Y llenar esos problemas que tenemos de ansiedad y de frustración por medio de la comida. No porque necesitamos comer, sino porque queremos llenar un vacío con cosas materiales, un vacío que solamente Dios puede llenar. En resumen, queridos hermanos, todos tenemos la fiebre de la suegra de Pedro. Todos estamos, lamentablemente, con esta concupiscencia que nos arrastra al mal, que nos tiene enfermos. Todos necesitamos de Jesús. Por eso tenemos que bautizar a un niño. Por eso tenemos que renovar todos nuestro bautismo día a día, renunciando al pecado, renunciando al demonio, renunciando a las tentaciones del mundo y diciendo claramente: yo amo a Jesucristo, me agarro de la mano de Jesús. Jesús quiere agarrar mi mano, como agarró el brazo de Pedro que se estaba hundiendo en el mar. Así yo necesito de Jesús, que Él me saque adelante, porque sin Cristo nada podemos hacer.